expertas y vamos a iniciar precisamente con la licenciada Angélica de la Peña Gómez. Ella es licenciada en teatro por la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, fue senadora de la República por el PRD del 2012 al 2018 y presidió la Comisión de Derechos Humanos, así como también fue integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana y de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía. Cuenta con un amplio perfil como defensora de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y de las mujeres, y tiene una relación permanente con diversas redes y organizaciones de la sociedad civil. Es fundadora de Mujeres en Lucha por la Democracia, una asociación civil de la cual también fue integrante de su Comité Ejecutivo Nacional en el año 92 y del Observatorio de Políticas de la Niñez y la Familia, y la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres ACE. También fue secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género, contra la Trata de Personas, especial de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República. Ha sido diputada en 2 ocasiones, del 2003 al 2006 y del 97 al año 2000. Senadora, le damos la palabra y la dinámica, si me permiten rápidamente nada más precisar, será que cada uno de los ponentes exponga su tema 15-20 minutos y después entrar en una dinámica de preguntas y respuestas lo más concretas posible, para así con cada uno de ellos y ellas poder ir deliberando este tema de la laicidad del Estado mexicano. Entonces, senadora, tiene usted la palabra. Gracias. Muchas gracias, Antonio. En primer lugar, quiero agradecer a la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta Cámara de Diputados, a la diputada Verónica Juárez, su anfitrionía, su apoyo y, por supuesto, también la conducción y el acompañamiento en este foro. Muchas gracias, diputada, por este foro que ciertamente, como ella lo mencionó en su intervención, fue una iniciativa de Antonio Medina, que sigue trabajando en el PRD desde la Dirección Nacional en el seguimiento de las actividades, de las acciones, de todo lo que tiene que ver para garantizar que en nuestro país se consideren de manera plena a las personas de la diversidad sexual como sujetos de derechos plenos. Nos parece muy importante y relevante el trabajo que hace junto con muchas organizaciones, algunas de ellas incluso no tienen militancia partidista, lo cual me parece que es un reflejo de la directriz que el PRD ha dado para que no nos circunscribamos solamente a un ámbito cerrado de una militancia, sino que este tipo de encargos trasciendan como debe de ser hacia la sociedad. Bueno, a mí me encomendó Antonio que yo hablara sobre el laicismo y Juárez. Me metió realmente en un pequeño embrollo porque yo ya tenía pensado hablar de otra cosa, soy feminista, entonces dije, uy, voy a explayarme, pero como me dan la encomienda y como soy la primera en intervenir y tengo además el acompañamiento de 2 muy grandes expertos, bueno, el experto con mayúsculas, Roberto Plancarte, pues hasta un poco serviré quizás de una pequeña introducción de lo que él seguramente va a decir, se va a explayar, y por supuesto el expertise de Armando, que desde la Universidad de Guadalajara pues también tiene toda una dinámica, una carrera dinámica de estudios desde la academia sobre esta materia. De tal manera que yo inicio mencionando que el proceso para lograr que nuestro país sea definido como un Estado laico, es decir, empezar a hablar de la laicidad, para lograr la separación de la Iglesia Católica de los asuntos del Estado, no ha sido fácil, no ha sido fácil. Como sabemos, la colonización
trajo aparejado también la evangelización de los pueblos originales por parte de la Iglesia Católica. No cualquier iglesia, la Iglesia Católica, que era la iglesia predominante en la España de entonces, que es una España totalmente distinta de lo que es hoy. También nosotros somos otra cosa distinta, a propósito del debate que se ha suscitado en el país por ciertas iniciativas ahí, cartas enviadas al rey de España y al Papa por parte del presidente de la República, que por cierto un poco cae este foro, inevitablemente que hablemos de eso también. Los pueblos dominados observaron cómo los conquistadores construyeron sus templos católicos encima de los monumentos, reafirmando con toda alevosía y contundencia su imposición religiosa a los pueblos originales conquistados. Y en la independencia siguió, y la historia así nos lo demuestra, con mayor preponderancia, la intromisión de la Iglesia Católica para formar parte del Estado, como se puede constatar en las constituciones de Apatzingán, la federal de 1824 y las de 1836 y 1843, donde se estipulaba que la única religión que se debe profesar, que se debía profesar en nuestro país, en esa nueva república, era la católica y ninguna otra. Así transitamos hasta la época de los liberales y particularmente Juárez, que fue gobernador de Oaxaca, y desde que empezó a tener distintos encargos públicos, incluso antes de ser gobernador de Oaxaca, siempre se definió por una característica que le recordamos históricamente. En este caso, es importante señalar que cuando él era gobernador, se propuso suprimir el poder que mantenía la Iglesia Católica y el Papa en las tareas del gobierno, particularmente en el manejo de los recursos que obtenían, de los privilegios, incluso de los asuntos que correspondían a la gobernanza. Juárez, desde que fue gobernador, promulgó la Ley de Administración de Justicia contra sus fueros, que se conoce como la Ley Juárez, confrontando al clero que reaccionó contra él. Patricia Galeana, una historiadora feminista, nos cuenta que existía la costumbre de que el gobernador, en este caso de Puebla, asistiera un Te Deum, a ti gracias. Es un cántico que se usa para celebraciones especiales, y en el caso de Oaxaca, cada gobernador, cuando asumía el poder, efectivamente era recibido, después de tomar posesión, con este cántico. Nos cuenta Patricia Galeana que después de esta ley, pues el clero se enoja y ciertamente decide cerrarle las puertas de los templos a Benito Juárez, quien decretó cancelar esta costumbre de que las autoridades civiles asistieran a ceremonias con carácter oficial, y nos recuerda lo que desde el punto de vista de Patricia es lo que ella considera la mejor definición de lo que es un Estado laico. Voy a leerlo. Era costumbre que cuando tomaba posesión el gobernador, estamos hablando de Oaxaca, concurría con todas las demás autoridades al Te Deum, a ti gracias, en latín. Así empieza este cántico, a ti gracias. Y ya saben todos los cánticos que no viene al caso recordar las letras, pero bueno, pues se cantaba en la catedral, y en la puerta principal salían a recibirlo a esta autoridad civil, el gobernador, los canónigos, pero en esta ocasión ya el clero había decretado prácticamente una guerra civil contra la autoridad civil. Y dice Juárez, omitir la asistencia al Te Deum no por temor a los canónigos, sino por la convicción que tenía
de que los gobernantes de la sociedad civil no deben asistir como tales a ninguna ceremonia eclesiástica, si bien como hombres pueden ir a los templos a practicar los actos de devoción que su religión les dicte. Sigue Juárez: los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad de los gobernados, tienen que seguir y practicar la religión que gusten adoptar. No llenarían fielmente este deber si fueran sectarios de alguna. Y continúa: además, consideré que no debiendo ejercer ninguna función eclesiástica, ni gobernar a nombre de la Iglesia, sino del pueblo que me había elegido, mi autoridad quedaba íntegra y perfecta con solo la protesta que hice ante los representantes del Estado de cumplir fielmente a mi deber. Textual, como lo escribió Juárez. Yo creo, por eso me interesó mucho rescatar esta parte de la historia de Juárez que nos recuerda Patricia Galeana, pues porque deberíamos tenerlo presente en todas partes y hacerlo viral. Hoy, precisamente hoy, en estos tiempos, en estos días. Como gobernador, Juárez reinstaló, entre otras cosas, el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y de manera particular insistió mucho en dedicar los recursos para la educación. Él decía: la educación es la mejor manera de preservar la libertad. También deberíamos recordar y hacer viral este tipo de comentarios que nos recuerdan algunos pasajes de la vida de Juárez. 5 de febrero de 1857 se promulga la Constitución que por primera vez, hasta ese momento en la historia del México ya independiente de España, establece la tolerancia religiosa y es el preámbulo, no lo resuelve, como lo sabemos, pero es el preámbulo de las leyes de reforma que han sido fundamentales para que en el México moderno se caracterice, para que este México moderno, esta República Mexicana, estos Estados Unidos mexicanos se caractericen por la separación de la Iglesia del Estado. Los liberales como Melchor Ocampo, Benito y Valentín Gómez Farías, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Ignacio Vallarta, Francisco Zarco, Ponciano Arriaga, entre otros liberales, redactaron la Constitución que estableció garantías individuales como la libertad de expresión, la libertad de asamblea, libertad también de portar armas, reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó formas de tortura o tormento, como entonces se mencionaban, la pena de muerte, reafirmó la enseñanza laica, quizás ese es el mejor mensaje de la separación de Estado e Iglesias, y por supuesto a la supresión de fueros, enajenación de bienes de la Iglesia. Concretaron una Carta Magna que fue el preámbulo de las leyes de reforma para establecer la separación del Estado de la Iglesia Católica, no de las iglesias, particularmente de la Iglesia Católica. Extinción de las corporaciones religiosas, igual una conformación distinta de lo que avisoraron, debía ser una Guardia Nacional, para lograr también que el Estado se dedique a la atención de las personas, se responsabilice en definirlas, decir, existen desde que nacen, también la institución del matrimonio civil y por supuesto determinar cuándo mueren y a dónde tienen que ir sus restos mortales. Todo eso está bajo el control de la Iglesia Católica. Ese es el gran avance de las leyes de reforma que consolidaron el Estado laico cuando fueron incorporadas ya, por cierto, habiendo fallecido Juárez y México presidido, sustituido Juárez por Sebastián Lerdo de Tejada en 1873. Ahí, finalmente ahí, queda en la Constitución el laicismo en todo el país. No voy a hablar de las leyes, las conocemos, estas leyes, las distintas leyes que, insisto, empezaron con esa primera ley que se conoce como la ley Juárez, cuando Juárez era gobernador de Oaxaca, y después todas las demás leyes de
reforma, pues constituyen, sin lugar a dudas, el gran acervo del liberalismo del siglo XIX para que México entrase a una etapa distinta, que por cierto, también la historia nos lo dice, no se pudo concretar porque después de la guerra contra los franceses, de la imposición del imperio de Maximiliano y la restitución de nuevo de la República, y México entra a una etapa distinta y por circunstancias que no hoy son materia de esta reunión, pues llevamos a nuestro país, se lleva a nuestro país a una dictadura por parte de Porfirio Díaz. Sin embargo, recordemos que ya en el inicio del siglo XX, nuevamente, por la decisión, y eso hay que reconocerle como un hombre de Estado a Venustiano Carranza, ciertamente ese Congreso Constituyente, a partir de un proyecto de iniciativa de constitución, la Constitución de 1917, pues ya entramos a una etapa ya en el siglo XX. El laicismo, podemos concluir, pues ha sido fundamental, no solamente para la libertad de credo, que cada persona tenga el derecho de creer en lo que quiera, de profesar la religión que quiera o no. El laicismo garantiza precisamente que con esta libertad filosófica, la libertad también de todos los demás credos religiosos, además del credo católico. Y todos estos credos y toda esta decisión personal, íntima, inalienable de cada persona para pensar lo que quiera, incluso no tener religión, pues se gozan de la misma libertad y el mismo estatus. Hay un gran avance en el país. Pero, a ver, quiero decir que la trascendencia de esa libertad, y aquí quiero dedicar mi última parte, ha sido fundamental para los derechos de las mujeres. Es verdad que los liberales en el siglo XIX identifican a la persona como el individuo, el hombre. El feminismo ha puesto el punto sobre la I respecto de que las mujeres no somos individuos ni somos hombres, somos mujeres, somos personas. Y entonces el simplemente de definir el hombre o el individuo tiene derecho a, como en las discusiones en 1953, cuando se decide reformar la Constitución para reconocer la igualdad, el derecho de las mujeres al sufragio efectivo y también el derecho a ser votadas, muchos de los diputados discutían, es que ya están integradas las mujeres porque la Constitución se refiere al hombre y el hombre entra como especie humana también las mujeres. Me parece que esa parte, si bien es cierto, no quedó determinada por los liberales del siglo XIX en México en la redacción de estos procesos importantes constitucionales hacia la definición de la República con una caracterización pétrea que es el Estado laico, sí es necesario y fue necesario ya en el siglo XX en otros procesos incorporar la visibilización de las mujeres y de las niñas en la Constitución. Pero en esencia, el laicismo ha sido fundamental para que las mujeres podamos salir y decir tenemos derechos y tenemos derechos, incluso dentro de nuestra propia religión, a dar la pelea por que se reconozca nuestra libertad inalienable de decidir sobre nuestro cuerpo. Y en ese sentido es importante reconocer la lucha que han dado las católicas por el derecho a decidir en todo el mundo, particularmente en el mundo, me refiero, donde es preponderante la Iglesia Católica, y en América Latina tienen un gran acervo y aquí en México igual. Es imprescindible, por lo tanto, reafirmar que el derecho a tener un credo religioso tiene que separar, y debemos hacer una separación respecto de los intereses de las iglesias, a en lo particular cada persona tener una religión. Parece que ese sincretismo tiene que ser separado y se ha avanzado mucho para
sobre todo insistir que este derecho es un derecho humano, como ha quedado constatado, por supuesto, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aglutina a la Organización de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, y, por supuesto, los distintos pactos sobre derechos humanos que siguen reafirmando que nadie puede ser discriminado por su religión, por profesar un pensamiento filosófico e insisto, también en no tener religión. Es importante, por lo tanto, quizás aquí recordar lo que Sabater ha dicho a propósito de esta discusión sobre el laicismo. Él mencionaba y subrayaba que el cristianismo nació como un movimiento laico, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque recordemos que en sus inicios en Roma justamente fueron perseguidos precisamente por su religión. Aunque ciertamente después esta organización, la más poderosa organización no gubernamental del mundo, se empeñó en ser una religión de Estado. Y por supuesto en México, como ya vimos y sabemos por toda esta discusión de los liberales del siglo XIX, ciertamente en los preámbulos y en la esencia de la exposición de motivos de las leyes de reforma, pues sabemos. Y también el sometimiento al que han incurrido particularmente la Iglesia Católica al Estado. Entonces, es importante señalar que el laicismo debe reclamarse abiertamente anticlerical, no antirreligioso. Insisto, tener una religión es un derecho humano, no es lo mismo. El laicismo no se dirige contra el clero ni la religión, sino contra el clericalismo que pretende apropiarse de la esfera política, de la esfera pública. Me parece que es muy importante y relevante señalarlo. Pero además, en el contexto de la exigibilidad de otros derechos que tienen que ver, como también lo acota perfectamente el feminismo, respecto de la importancia de que feminismo y laicismo vayan aparejados, tomados de la mano para poder concretarse uno y concretarse el otro. Hoy, en pleno siglo XXI, no podemos hacer una diferenciación respecto de que el laicismo y el feminismo ciertamente tienen que ir de la mano para garantizar que no haya absolutamente ningún obstáculo que se venga o que provenga de esta exigibilidad que hemos puesto en la mesa y que tiene que ver con la actividad abierta que hace particularmente las iglesias, no solamente la católica, para seguir involucrándose en la educación en nuestro país, seguir insistiendo en involucrarse, como decía Toño, en las concesiones, exigir concesiones desde telecomunicaciones y, por supuesto, seguir acotando los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo y, por supuesto, seguir etiquetando esta lucha que han dado las personas de la diversidad sexual, sobre todo en la exigibilidad de su derecho a su orientación sexual y a su identidad de género. Pero no solamente, investigaciones científicas acotadas precisamente desde la preeminencia de las iglesias. Termino señalando que como quedó inscrito en estos acervos del liberalismo y particularmente cuando en México se define el laicismo como una política que caracterice al Estado mexicano, hoy más que nunca, ciertamente, y gracias Toño por encomendarme que hablara de Juárez, pues lo hago, pero lo hago siempre enfocándolo y siempre integrándolo, siempre argumentándolo, siempre rescatándolo para seguir insistiendo que el laicismo en nuestro país sigue siendo un pendiente, sigue siendo un asunto pendiente que tenemos que seguir luchando, pugnando, garantizando que ciertamente la Constitución se cumpla de manera debida y sobre todo insistir que las iglesias
no tienen derecho, ya no tienen el derecho de estar metiéndose en los asuntos del Estado. Y eso no quiere decir, insisto, en que no sigamos también luchando con todo, como lo han hecho todos los defensores y defensoras de otros movimientos, incluso algunos fracasando y nos han llevado a holocaustos, como fue en los estragos de la Segunda Guerra Mundial, perseguir a los judíos por su religión, por su pensamiento, por su raza, pues nos parece realmente peligrosísimo que sigan preponderándose como parte de una acción de que las iglesias quieran imponerle al Estado formas de pensar, formas de actuar, pero también cuestiones que tienen que ver con la gobernanza. Gracias a todos ustedes por su participación y sobre todo por escucharme. Muchas gracias, Angélica de la Peña. Si Juárez viviera, con nosotros estuviera, decimos en las marchas de la diversidad sexual, dicen también las feministas, con el puño erguido siempre.